Hola a todos. Bien, hoy os traigo una cosa bastante, bueno, bastante apreciada por mí. O sea, es una cosa que estaba realmente yo deseando hacer, porque os traigo justamente a dos personajes que yo sigo mucho en las redes francesas, ¿vale? Y uno ya lo conocéis, que es Michel Onfray, que los que ya me seguís desde hace tiempo, si vais un poquito para atrás y buscáis en el elenco de audiovídeos que voy haciendo, ya veréis que hay dos audiovídeos dedicados a él, donde analizo su libro Cosmos, ¿vale? Que es el libro más preciado y más bueno, más largo, más su mejor libro en definitiva, digamos, el más personal por lo menos, el más original. Y al mismo tiempo que voy analizando el libro, pues voy presentando el personaje. Por lo tanto, los que me seguís habitualmente, Michel Onfray, ya lo conocéis, ¿no? Y filósofo francés, para los que no lo conocéis y para los nuevos que vengan, vivo y que actualmente pues lo que hace es, aparte de dedicarse a escribir, analizar lo que tiene que hacer un buen filósofo y tener su escuela su universidad pública, digamos, abierta, una universidad abierta, digamos, pública, que gerenta o lleva, digamos, de forma prácticamente unipersonal y es matrícula abierta a todo el mundo, tengas títulos universitarios o no lo tengas, y él imparte cursos, él y otros profesores como él, ¿no? Es una de las características, digamos, más remarcables de este señor. Hombre de la izquierda de toda la vida, un anarquista, pero un anarquista bien entendido, de Proudhon, filósofo que vivió en el siglo XIX. Él es un fiel seguidor de esa filosofía, que podemos con una mezcla de epicurismo, etcétera. Bueno, es bastante complejo. Es como todo buen filósofo, todo buen pensador y toda buena persona que le gusta, digamos, pensar, pues él tiene una forma muy particular y muy sui generis digamos, de digamos, formar un pensamiento propio, ¿no? Que al final está hecho de retales de muchas lecturas, de muchos pensamientos de otros. Pero lo bueno es que él lo ha sabido condensar en algo nuevo, en algo suyo, en algo muy particular. Luego tenemos el otro personaje, también es muy querido, también el Eric Zemmour, que un día os traeré un libro de él. A ver si me puedo pillar un libro de él y analizarlo. Y os traigo la reseña. Eric Zemmour es un personaje muy controvertido en Francia porque es un polemista. Él como título tiene periodismo, ¿vale? No es filósofo en la base, es periodista. Lo que pasa es que también es escritor y es un amante de la historia, ¿vale? O sea, sería un historiador, digamos, aficionado, pero bueno, una afición ya que se puede decir casi profesional, puesto que realmente es un gran aficionado a la historia. Se especializa en la época de Napoleón, la Revolución Francesa, etcétera. Y es decir, antes la Revolución Francesa, luego Napoleón, en esa franja de tiempo, ¿no? Vamos a poner el siglo XVIII, XIX, ¿vale? Quizás el XVII. También es un gran especialista, un gran amante de Francia como cultura, como país, como idea, y un gran defensor de una Francia, digamos, pues más conservadoras, de derecha, digamos, una idea de Francia pues muy católica o nacional católica, digamos, podría decir, ¿no? Aunque él es de confesión judía, es que es un francés, pues un judío, digamos, algerino, de la época que Algeria era francesa, y se vino a vivir a París muy joven y se puede decir que es un francés de pies a la cabeza en el sentido culturalmente hablando, pero claro, evidentemente pues de origen algerina judía, ¿no? De un judío algerino, digamos, ¿no? Y los famosos pieds noirs que se llamaban en aquella época, todos los que venían de Algeria rebotados de haber perdido la guerra colonial francesa, ¿no? Había muchísimos españoles, italianos, franceses y tal, todo eso era un magma que vivían ahí de colonos, entre comillas, y porque ya serían dos, tres generaciones casi que vivían ahí, pero bueno, en algunos casos, pero no dejaban de ser colonos, digamos, en Algeria. Y cuando perdió Francia su guerra colonial, pues tuvieron que marcharse todos o casi todos, los famosos pieds noirs los llamaban entonces, otra vez para Europa, ¿no? Digamos, con una mano adelante y una mano atrás, la mayoría, al menos los que fueran ya ricos,
todos vinieron con la maleta de cartón, digamos, ¿no? Y había ahí un batiburrillo de todo, incluso había algerinos que se sentían franceses, etcétera, ¿no? Bien, sin más, Eric Zemmour viene de toda esa inmigración, es un pied noir, digamos, francés. Su confesión religiosa es judía, pero bueno, eso no impide, le digo, que, bueno, ya bueno, que haga un análisis muy bueno de la historia francesa, etcétera, y él se siente de alguna forma también muy amante y muy atado a la cultura católica y cristiana, ¿no? de Francia, ¿no? De la cual no solamente no reniega, sino que de alguna forma más bien, de hecho, lo que hace es muchas veces ponerla, digamos, en un altar, ¿no? Lo cual le hace en general de un pensamiento conservador y nacional católico, podría decirse, ¿no? O por lo menos nacional religioso, ¿vale? Michel Onfray es una figura pues antagónica en ese caso, y lo bonito de ese programa de televisión es que los ha reunido a los dos para hacer un tete a tete, un enfrentamiento entre los dos, digamos, en el cual van a analizar varias preguntas la presentadora les va a hacer, ¿no? Y esto en pleno prime time en la televisión. Cuando España tengamos en prime time dos filósofos, o por lo menos dos escritores, dos personas, dos intelectuales, digamos, de esa talla, debatiendo sobre temas de actualidad, además, temas muy controvertidos, temas realmente muy candentes y muy calientes, yo creo que habremos dado un paso adelante muy grande, ¿no? Porque realmente poder escuchar a dos intelectuales de esa talla debatir sobre temas que normalmente se debaten a una altura muy baja, o aquí en España cuando se hace un debate medio bueno lo ponen a las 11 de la noche o a las 12, parece que lo hagan aposta para que nadie los pueda ver, etcétera. O sea que mientras, cuando ya los españoles nos tengan como gente, digamos, adulta y madura, pues podremos empezar quizás a progresar en este país, ¿no? Y dejarnos de polladas, de independencias y etcétera, ¿no? Y de País Vascos y de hostias. Y podremos ser algo parecido a Francia, ¿no? Un país centralizado, pero centralizado en positivo y con una cierta calidad en ese aspecto, ¿no? De, digamos, una cierta calidad social, intelectual, etcétera, ¿no? Yo creo que es una gran señal que un país pueda sentar a dos personas antagónicas, porque Eric Zemmour tiene mil historias con la ley, con lo políticamente correcto, la han intentado crujir varias veces a multas, lo han intentado apartar de los medios de comunicación, porque ya os podéis imaginar, sus propósitos normalmente suelen estar totalmente en contra de la corriente actual. O sea, es un tipo que de alguna forma muchas de las cosas que dice son tan polémicas como las que podría decir Donald Trump, pero él las dice de una forma pues con una altura intelectual brutal, y claro, y como las argumenta tan bien y tal, pues nunca la han podido coger, ¿no? Porque es un tío que argumenta muy bien, y aunque defienda a veces casi lo indefendible, por decir algo, o se ponga en posturas muy radicales, como lo hace tan bien, repito, pues es muy difícil, pues digamos, de alguna forma apartarlo del debate público, ¿no? Y además es un tío necesario. Yo creo que es necesario cuando alguien de esa altura intelectual defiende de alguna forma a veces cosas que se han consensuado por los medios de comunicación, por periodistas de baja estopa y por politicuchos que realmente no tienen ni puta idea intelectualmente hablando, pues y filosóficamente hablando, pues está muy bien que venga un tipo como este y contrarreste todo esto, ¿no? Y de alguna forma les haga un poco la guerra, ¿no? Porque eso ayuda a limar posturas que muchas veces son absurdas, ¿no? Porque muchas veces lo que venga de un periodicucho, de un periodista de 3 al cuarto, lo que venga de... La gente se cree que un periodista es un intelectual. Muchas veces un periodista es un juntaletras, que decir, no dejan de ser gente que no tiene por qué tener un bagaje intelectual demasiado importante, ¿no? La carrera de periodismo tampoco es algo muy difícil de sacar, ¿no? Y entonces, y lo mismo pasa con muchas, ya ni te cuento con los políticos, ¿no? Que muchos no tienen ni formación prácticamente, digamos, intelectual, ¿no? Aparte de haberse sacado el típico título de abogaducho o alguna cosa de estas, ¿no? En derecho y tal. Por lo cual, digamos, es muy interesante tener figuras de este tipo que debatan de verdad y que te hagan debates con una calidad, digamos, brutal, ¿no? Y aquí, para muestra un botón, les voy a hacer correr. Ya sé que muchos de vosotros no sabéis, no tenéis ni puñetera de hablar francés, pero tranquilo, lo voy a traducir yo un poquito. Pero bueno, aquí lo interesante es para los pocos que sepáis hablar francés, o los que os dé la gana escuchar, aprender o lo que sea, o simplemente por gusto, me ha parecido interesante dejar pequeños cortes de ellos, y incluso para que los que sepan francés puedan comprobar
que más o menos pues sigo el guión, sigo un guión, ¿no? Como siempre, con mi estilo, ¿no? Dejaré hablar, por lo tanto, los dejaré hablar a ellos y a la presentadora y luego haré mi análisis sobre lo dicho, ¿no? Empezamos flojillo, con un tema flojillo, pero bueno, para entrar ya está bien, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face ce soir, Michel Onfray, Éric Zemmour. Michel Onfray, philosophe, écrivain. Votre dernier livre, Le temps de l'étoile polaire chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'être là, Éric Zemmour, éditorialiste, journaliste, écrivain. Alors, on a parlé dans la première partie du Chili, de ces révoltes populaires. On a envie de savoir d'où viennent ces révoltes, selon vous, Michel Onfray. De Berlin en 1989 et de Moscou en 1992. Je pense que quand le mur de Berlin s'effondre, le capitalisme peut triompher, prospérer, sans ennemis. On a eu Fukuyama qui à un moment donné nous a dit ça y est, c'est la fin de l'histoire. Le libéralisme a absolument triomphé et de fait il y avait tout de même des craintes. Je ne fais pas l'éloge du régime soviétique ni du bloc de l'Est. Mais je dis simplement qu'il y avait un équilibre géostratégique qui faisait que le capitalisme ne pouvait pas tout se permettre. Il y avait la crainte de l'armée rouge, il y avait la crainte des guérillas, il y avait la crainte d'un terrorisme soutenu, défendu par les pays de l'Est. Et quand tous les pays de l'Est disparaissent, eh bien d'un seul coup le capitalisme peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc il faut un certain temps parce qu'on croit à l'idéologie du moment, du genre la fameuse théorie du ruissellement. C'est tellement formidable le libéralisme qu'il y aura de la liberté, que ce sera la démocratie, qu'il n'y aura plus de dictateurs, qu'il va y avoir une prospérité formidable, que tout le monde pourra avoir 2 frigidaires, 2 voitures, 2 télévisions, et que la liberté, l'horizon indépassable, c'est ça, etc. Et puis, en France, avec ça pendant 25 ans, vous avez le libéralisme, Mitterrand qui s'y convertit en 1983, et puis qui renonce au socialisme en 83, qui s'y convertit ensuite avec le traité de Maastricht, qui renonce à la souveraineté française, et pour qu'il y ait effectivement une espèce de grand accélérateur de la mondialisation avec l'Europe de Maastricht, et d'un seul coup, il y a ce que Marx appelle la paupérisation, des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et une espèce de tension, c'est vraiment la lutte des classes, et cette tension de la lutte des classes, elle fait que sur la totalité de la planète, c'est-à-dire des gilets jaunes au Chili, mais en passant par le Liban et un tas d'autres endroits, vous avez la manifestation d'un peuple qui n'en peut plus. En fait, moi je suis globalement d'accord avec l'analyse de Michel Onfray. J'irai peut-être en amont et en aval. En amont, parce que je pense que avant déjà la chute du mur de Berlin, vous vous souvenez de ce livre de Christopher Lasch qui s'appelait La révolte des élites et qui disait en gros les élites aux États-Unis et donc en Occident se détachent de leur peuple et ils se sentent plus solidaires des gens qui habitent à New York et à Paris que des gens qui habitent dans la Creuse ou dans le Wyoming. C'était tout à fait prophétique. C'était très bien vu. Il écrit ça, je crois, dans les années 80. C'est tout à fait remarquable, avant même, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la chute du mur de Berlin. Et je pense qu'effectivement, tout part de là. C'est-à-dire que les élites, partout, aux États-Unis, en Europe, et maintenant même dans les autres pays, se détachent de leur peuple, se la jouent élite mondialisée, et méprisent leur peuple respectif. Et deuxièmement, ils font ça, d'abord pour s'enrichir davantage, parce que Michel a raison, il y a un enrichissement formidable d'une petite minorité de plus en plus restreinte, mais aussi au nom de l'enrichissement général. C'est-à-dire qu'au départ, il y a beaucoup de pays qui, comme on met des usines, puisqu'on délocalise, on prend les usines qu'il y a en Europe et aux États-Unis, on les met en Chine, au Vietnam, etc., bah, les gens, ils ont du boulot, donc ils s'enrichissent un peu. Donc les pays pauvres deviennent un peu moins pauvres. Et en revanche, les pauvres des pays riches deviennent beaucoup plus pauvres. Bueno, la periodista básicamente les pregunta a ambos sobre qué opinan sobre todo lo acontecido en Chile y las revueltas chilenas. Y a partir de ahí, pues Michel Onfray hace una exposición así en la cual al final acaba hablando de los chalecos amarillos, de las revueltas de más o menos que se están produciendo en muchas partes del mundo, etcétera, y acaba haciendo una especie de enlace en el cual dice que de alguna forma pues todo es debido a la caída del muro de Berlín y que al final, después de la caída del muro de Berlín, digamos, el capitalismo se sintió ya autorizado a ir sin frenos, ¿no? A soltar el freno del tren y arrolló con todo, ¿no? Y de alguna forma los resultados los empezamos a ver ahora, ¿no? Con todas esas revueltas, porque se está haciendo como una tormenta perfecta, ¿no? De alguna forma, eso ya es mío, lo que voy a añadir ahora no es tanto suyo, pero bueno, pues está claro que se está acabando poco a poco lo que es el petróleo barato, por lo tanto las energías baratas y que la van a poder gozar poca gente
esas energías y por lo tanto pues de alguna forma esto unido con que el liberalismo pues ya con el globalismo ha mostrado su peor cara, eso ya podría estar compartido con él, ¿sabe? Ese trozo. Digamos que ha hecho que bueno que las desigualdades se acentúen cada vez más y tenemos por lo tanto pues gente que ya tiene que hacer 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Todo es cada vez más caro, pero se gana cada vez menos porque la competencia es brutal. Claro, competir contra el mundo entero para un simple carpintero o un simple lampista pues se hace muy duro. Si encima en tu país te invaden con un montón de mano de obra barata, pues esto ya es brutal. Y si encima deslocalizan las pocas empresas potentes que hay en el país y las pocas, digamos, fábricas que pueden dar trabajo, pues el cóctel es perfecto para una explosión social, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, pues esto es lo que viene diciendo Michel Onfray. Eric Zemmour en ese caso está bastante de acuerdo con él, lo único que añade es simplemente con su visión un poquito más conservadora, pues bueno, añade un poco, él siempre da un poco de toque, quiere dar un toque de alguna forma como más ideológico siempre, digamos, que él piensa pues que de alguna forma es porque no se ha aplicado bien quizás el liberalismo, porque el socialismo, de alguna forma la socialdemocracia pues también ha fallado y digamos, bueno, él quiere darse un toque un poquito más nuancé, ¿no? Algo más, intenta, digamos, está de acuerdo en el análisis de lo gordo, pero en la genealogía del problema, pues quizás él lo enfoca de una manera un poquito distinta, ¿no? También, digamos que él intenta matizar un poco que no es bien la caída del muro de Berlín, porque claro, como buen conservador y liberal, aunque él no es muy liberal, porque ningún francés es liberal del todo, pero bueno, digamos que intenta hacer sus matices, ¿no? Que no me parecen demasiado interesantes, por eso no los analizo a tope, porque, bueno, ahí se lía un poquito, hace un galimatías, tampoco es que sea demasiado interesante su aportación en ese caso, la verdad. Entonces, de alguna forma lo dejaremos aquí, el análisis del primer corte, que ya le dije que era flojo además, y entraremos de lleno en el segundo corte, que sí que me parece mucho más sustancioso, porque ahí de repente la chica les pregunta sobre qué opinan del feminismo, ¿no? El feminismo actual. Y ahí sí que la cosa, ahí sí que tiene miga, y la cosa tiene miga, la verdad, y los dejaré hablar a ellos un poquito y luego entro de lleno en mi análisis. Éric Zemmour, vous dites que les mots n'ont pas de sens, vivre ensemble n'a pas de sens, etc. J'aimerais avoir votre concept, votre conception, on commence par vous Michel Onfray, sur le féminisme. La société aujourd'hui, par exemple pour Éric Zemmour, la société elle se féminise trop. Pour vous, quelle est la place du féminisme aujourd'hui? Ah non, moi je pense que la société se féminise, je pense qu'elle s'infantilise. C'est pas exactement la même chose, sauf à croire que les femmes sont des enfants ou d'éternels enfants, comme le disait Rousseau. Moi je ne le crois pas. Je crois que non, le modèle. Enfin, moi je suis un féministe presque de nature. Je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai eu une directrice de thèse, c'était une femme. J'étais une directrice quand j'étais professeur dans un lycée pendant plus de 20 ans, c'était une femme. J'ai jamais trouvé ça anormal, ou je n'ai jamais dit que si telle ou telle commettait une bêtise, c'est parce qu'elle était une femme, ce qui est effectivement la misogynie. Elle faisait une bêtise parce qu'elle faisait une bêtise et pas parce qu'elle était femme. Donc moi, j'ai jamais vraiment pensé les choses dans ces termes-là. Non, je pense que tout ce qui est visible aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui font des bébés comme on fait des baigneurs, vous allez dans les grands restaurants et vous mangez de la cuisine, c'est de la cuisine non pas pour enfants mais pour bébés qui n'ont pas encore de dents, vous avez des espumas, vous avez des trucs molles, des textures molles, vous avez des tatouages, vous avez des trottinettes, vous avez de la glisse, vous avez enfin 1000 choses qui font qu'on se dit effectivement le modèle c'est l'enfant. La génuflexion devant Greta Thunberg est aussi manifeste en ce sens. Les enfants vont donner des leçons aux adultes. C'est les jeunes filles qui ne vont plus à l'école peuvent enseigner les directeurs de recherche ou les professeurs d'université. On lui propose aujourd'hui d'être docteur honoris causa de l'université de Mons. Je dis, pour une fois je vais citer la Bible, mais malheur à la ville dont le prince est un enfant. Il y a juste un moment donné où les enfants sont faits pour devenir des adultes. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce sont des adultes qui veulent rester des enfants et qui sont dans le régressif. Et ils suçotent, ils tétouillent, ils vapotent. Enfin, il y a toute cette histoire de la régression, Dans plusieurs interviews, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant d'ailleurs. Mais vous êtes un homme féminin ou féministe? Féminin, ça veut rien dire, un homme féminin. Sauf à dire qu'il y aurait des parts de féminité. À ce moment-là, on va dire il y a de la douceur chez les hommes, justement. de la sensibilité. Alors c'est là, on va y arriver. Non, mais ça, j'y crois pas une seconde. Féministe, oui, parce que je pense effectivement que les femmes sont discriminées, pas toujours là où on le dit. C'est-à-dire que c'est formidable de faire de l'écriture inclusive, c'est formidable d'avoir Catherine Deneuve qui dit « mais moi j'aime bien qu'on me mette la main aux fesses, après tout, etc. » Moi, je pense toujours au féminisme d'en bas.
je dirais, ces femmes qui sont, Priscilla Ludowski, souvenez-vous, on revient aux Gilets jaunes, voilà une femme qui dit, mais moi je suis une maman toute seule, je suis une mère célibataire, pas célibataire, mais enfin sans mari à la maison. Éric Zemmour s'exprimer. Exactement la même chose. Alors, justement, moi je suis d'accord sur un point, sur l'infantilisation de la société, des hommes, etc. Simplement, je me distingue de Michel Onfray par l'origine où je place cette infantilisation. Je veux dire par là que dans toutes les sociétés traditionnelles, tous les spécialistes de l'enfance vous expliquent que le jeune garçon devient un homme en se séparant de sa femme, là-dessus c'est intéressant, en se séparant de sa mère, et oui, alors là maintenant je vais aller voir sur les réseaux sociaux, ça va être magnifique, en se séparant de sa mère, et en devenant le fameux « devient un homme mon fils », etc. Or, qu'est-ce qu'une société féministe, et aujourd'hui que j'appelle moi féminisée? C'est une société où on est obsédé, au nom de l'égalité, par le refus de l'indifférenciation. Donc dans une société où il ne peut pas y avoir d'indifférenciation, où il ne peut pas y avoir de différenciation, où les hommes doivent être des femmes comme les autres et les femmes des hommes comme les autres, l'enfant, le garçon en particulier, ne peut plus se séparer de sa mère, ne peut plus s'autonomiser, ne peut plus se viriliser, entre guillemets. Et c'est ce qui explique, selon moi, l'infantilisation que vous dénoncez. Donc pour moi, cette infantilisation, elle a pour origine la féminisation, qui est en fait sous un double aspect. Le premier, ce que je vous ai dit, interdiction de différenciation. Et le second, la domination idéologique de ce qu'on appelait dans les sociétés traditionnelles les valeurs traditionnellement féminines, c'est-à-dire la paix contre la guerre, la concertation contre la décision, la douceur contre la force, etc. Le refus de la violence, etc., etc. Vous voyez, c'est ce double schéma qui, d'après moi, rend impossible l'émergence d'un sujet masculin autonome. Et c'est pour ça que je vous dis, l'infantilisation est la conséquence de la féminisation. Bueno, aquí es buenísimo, ¿no? Porque la tipa le dice esto, ¿no? Les pregunta sobre el feminismo y tal, y les dice si no le parece que la sociedad hoy en día se ha feminizado demasiado, ¿no? Que es una teoría en la cual Éric Zemmour, una teoría que él, digamos, muchas veces pone sobre la mesa, ¿no? Y ahí el Michel Onfray es buenísimo porque dice, no, aquí lo que pasa es que no es que se feminiza, digamos, la sociedad, no, es que se infantiliza la sociedad, o sea, está infantilizada, ¿no? Según sus teorías, y dice que está infantilizada porque, digamos, es una sociedad que más que feminizada o que, digamos, de alguna forma rebajada, lo que sea, que está directamente infantil, ¿no? Que ha hecho dejación de su adultez. Los adultos han dejado de ser adultos plenamente, no quieren asumir lo que supone ser adulto, las decisiones que hay que tomar, el ejemplo que hay que dar, y uno quiere vivir una eterna adolescencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, pone como ejemplo también lo de Greta Thunberg, ¿no? O sea, que una niña de 14 o 15 años esté dando lecciones en la ONU a un montón de adultos, es bastante penoso, ¿no? Según la lectura que le hagamos, es triste, ¿no? Es triste que una niña de 14 años tenga que dar lecciones de cómo se tiene que comportar el mundo entero, ni más ni menos, delante de un montón de adultos que la escuchan sentaditos y encima en los medios de comunicación aplaudiendo el discurso, etcétera, ¿no? O sea, él dice que es bastante triste tener que haber contemplado este espectáculo, que encima la Greta Thunberg la quieren hacer como doctor honoris causa en una universidad, me parece, de Mons o una ciudad que se llama así en Bélgica. Dice que todo ello es un esperpento y que demuestra la infantilización de la sociedad, ¿no? A lo cual Éric Zemmour contesta y rebate que él, lo que le parece, que está de acuerdo en que la sociedad está infantil, pero que está infantil porque está feminizada, y que está feminizada por la ideología posmoderna, ¿no? Y que la ideología posmoderna, desde el 68 para adelante, digamos, lo que ha hecho es un daño terrible en el sentido de que según sus tesis, pues el posmodernismo, ¿no? Que es una tesis que sostiene bastante normalmente la derecha actual y, digamos, todo lo que es el conservadurismo, ¿no? Europeo, porque aquí en España también he visto o he oído discursos parecidos. Entonces el posmodernismo, digamos, de alguna forma, según Éric Zemmour, es el que lo está estropeando todo, que está al final infantilizando, efectivamente, en eso coincide con Michel Onfray, pero no en la genealogía, porque en la genealogía dice que está más que en la dejadez de los adultos, que han dejado que quieren vivir una adolescencia, digamos, perpetua. Él cree que más bien que es por culpa de una ideología muy concreta, que es la ideología de la izquierda posmoderna,
que ha infantilizado la sociedad, ¿no? Con sus tonterías de eso, ¿no? De un exceso de protección a la infancia pero malentendida, un exceso de protección a la mujer pero malentendida, un exceso de liberar totalmente todas las viejas, digamos, o enterrar todos los viejos códigos que antes regían en la sociedad, es decir, todo el tradicionalismo, ¿no? Todas las cosas tradicionales, las costumbres tradicionales que habían regido la sociedad hasta entonces, pues el habérsela cargado todas un plumazo de una forma brusca y sin dar alternativas interesantes. En definitiva, Michel Onfray coincide en el nihilismo que eso trajo, pero no coincide en... Él dice que no lo ve así, ¿no? Que no ve que sea la ideología, porque él, claro, ha sido de izquierdas, y muy de izquierdas, de hecho, en los años 70, 80, 90, y claro, y ha participado un poquito de todo el posmodernismo, por lo tanto no puede renegar del todo de él, y aunque ha renegado en su mayor parte, porque él ahora ha abrazado, hay unas tesis, digamos, de izquierda del siglo XIX, principios del XX, una izquierda realmente más pura, más que con una visión incluso sobre todo del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo de Voltaire, Rousseau, o sea, Voltaire, toda esta gente, digamos, que realmente le admira. Y entonces, de alguna forma, ha renegado, como todo buen intelectual de izquierdas, entrado en una cierta edad, ¿no? Ha renegado de todos los postulados del posmodernismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y cosa que no ha hecho la izquierda actual de ningún país, ¿eh? O sea, Podemos y todo eso es totalmente posmoderna y tal. En eso yo coincido totalmente con Michel Onfray, quizás un poco menos con Zemmour, pero bueno, Zemmour también da una aportación interesante. Y yo creo que unida a las dos aportaciones, es un poco la verdad estaría en la unión de las dos cosas que dicen tanto uno como el otro, ¿no? Y bien, luego siguen un poquito con el forcejeo no en el corte este que he dejado, porque el corte es mucho más largo, pero bueno, ellos siguen con el forcejeo, que es muy interesante en el sentido que y al final todo se desvía en un giro así un poco cómico, que es el que falta en el corte, en un giro bastante interesante. Todo se desvía al final en que Michel Onfray dice que de repente deja su argumentación principal y pasa a otra argumentación que dice que al final todo eso ocurre porque los urbanitas, estos ecologistas, animalistas y tal y cual, en definitiva la población está muy urbanizada y se han olvidado un poco de sus raíces, ¿no? Entonces, como nadie ya mira las estrellas, nadie conoce el cosmos, nadie conoce realmente bien la naturaleza, las vacas, el campo, nadie trabaja con sus manos prácticamente, y menos la tierra, y menos, digamos, se para a mirar una noche las estrellas, pues digamos de alguna forma esa desnaturalización de la humanidad en general hace que pues que no puedan tener un pensamiento, digamos, recto, ¿no? Y de ahí la infantilización, de ahí que la gente sea tan infantil y tan digamos, poco adulta, ¿no? Y Zemmour en ese punto está más o menos de acuerdo, solo que él, de alguna forma, RQR sigue con la ideología, ¿no? Le dice que está muy bien ese argumento, pero que deja muy de lado la ideología y que todo eso, la ideología de izquierda posmoderna tiene un plan, tiene como una conspiración y todo eso está como planeado y querido por la famosa izquierda posmoderna mundialista, ¿no? Globalizadora, y que es un plan como muy bien trazado para idiotizar a la gente, las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en ese punto pues no han conseguido, digamos, encontrarse y cada uno se ha quedado de alguna forma, se podría decir, con su argumento y no han acercado posturas, ¿no? Lo cual me parece muy bien, ¿no? Porque yo creo que entre los dos es lo divertido, ¿no? Aunque yo en este caso en concreto, si queréis que saberlo, por decirlo de alguna forma, yo estaría más con Michel Onfray, evidentemente, ¿no? Estoy más por las tesis, las dos argumentos, ¿no? Que da, tanto el de que se ha infantilizado la sociedad y los adultos han dejado por dejadez, digamos, han dejado de ser adultos y quieren vivir una adolescencia perpetua, como por su análisis de la naturaleza, de la desnaturalización de la gente, ¿no? Y que Zemmour él contestaba diciendo que no, que la gente no para de hablar de ecología y tal, pero él le decía, sí, pero es una ecología de urbanita, no es una ecología de alguien que esté ahí cuidando una vaca y un terruño, ¿no? Es una ecología como conceptualizada, es el concepto de la ecología, es el concepto de la naturaleza, pero no es la naturaleza vivida y tocada, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Hay muchos teóricos de la naturaleza hoy en día, pero hay muy poca gente práctica de la naturaleza, ¿no? Muy poca gente que la haya vivido de verdad, ¿no? De forma auténtica y de forma llena, que es vivir de ella realmente, ¿no? No con ella o contemplándola, sino vivir de ella, ¿no?
y entonces ahí se hace necesario pues, sacrificar probablemente animales para comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y crear una simbiosis entre el ser humano y lo natural, en el cual pues ambos salen beneficiados al final, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y eso es lo que se ha olvidado, ¿no? Eso es los teóricos de la naturaleza, los ecologistas actuales han olvidado porque ellos solamente tienen la naturaleza como un concepto, no como una realidad tangible, ¿no? Bien, vamos a proseguir con el próximo capítulo. Conception à tous les deux. D'autres mots aussi comme pacte républicain, comme la France. On va s'arrêter sur pacte républicain. Ensuite, droit à la différence. Pacte républicain, pour vous, ça veut dire quoi? Moi, je suis romain, c'est-à-dire que la République, faisons de l'étymologie, c'est la res publica, c'est la chose publique. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions passer des contrats. Le contrat, ça existe. Et il n'y a pas que le contrat social de Rousseau, il y a le contrat avant qui était celui de Hobbes, le siècle précédent, et ce contrat de Hobbes, il vient d'Épicure, qui nous dit il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit naturel pour moi, il n'y a qu'un droit culturel. Et c'est un contrat. Et Hobbes nous le dit très précisément, on passe des contrats, mais quand ces contrats ne sont pas honorés, le contrat s'en trouve d'autant rompu. Le contrat social, c'est je renonce à la possibilité de nuire parce que la société me protège. Et Hobbes dit, si la société ne vous protège pas, vous avez le droit de recouvrer votre liberté primitive, et c'est ce qui se passe actuellement. Les gens disent, mais il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de justice, je fais la police moi-même, je fais la sécurité moi-même, je fais la justice moi-même, d'où cette violence, d'où cette brutalité, d'où ces fameux voisins vigilants, parce qu'effectivement, on refabrique des milices là où la police ne peut plus travailler, alors qu'elle fait bien son travail, mais n'a pas les moyens de bien le faire. La justice, très exactement la même chose. Donc, pacte républicain, pour moi, c'est un pléonasme. Quand il y a république, il y a pacte. Simplement, il n'y a plus ni pacte ni république. Il n'y a évidemment plus aucun pacte républicain. Une fois de plus, je me situerai. Je ne suis pas en désaccord. Michel Onfray a raison de dire qu'est-ce que c'est que la République? C'est la res publica, c'est le bien commun, quoi. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Michel Onfray sur l'origine. C'est-à-dire que je pense que ce qui a démoli cette République, c'est justement le dévoiement de la République. C'est-à-dire qu'on a appelé République, en fait, ce qui n'était plus qu'une société des individus. Et une société des individus qui se voulait absolument libre jusqu'au caprice et qui refusait toute discipline. Et je comprends que Michel Onfray soit un peu gêné aux entournures par cette discussion, parce que lui-même, dans les années 80, dans les années 90, il a défendu des théories qu'on appelait à l'époque libertaires et donc hédonistes, et que je comprends, mais que je vous défendais toujours, oui. Et qui sont à l'origine de cette destruction et de cette désagrégation de la République. Alors, je ne dis pas que vous êtes le responsable de la désagrégation de la République. Je dis que ces théories-là sont à l'origine de la désagrégation de la République. Et que vous êtes aujourd'hui un peu, là, vous savez, la fameuse formule de Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, vous êtes un peu la victime de ça. Pas du tout. Ben, si, un peu. Non, parce que je persiste à être libertaire. Simplement, le libertaire, c'est pas celui qui estime qu'il faudrait fumer des pétards à la Cohn-Bendit, c'est-à-dire... Non, mais ça, c'est votre définition, c'est pas la mienne. Non, mais ça, c'est justement c'est la définition infantile de la pensée libertaire. Donc effectivement, le libertaire qui veut tout casser, tout détruire, qui pense que quand il n'a plus de cravate, il peut dire n'importe quoi et que finalement il peut briser tout ce qui est papa, maman, famille, etc. Pour moi, c'est pas ça être libertaire. Moi, je suis proudhonien. Donc c'est pas du tout... Non, mais Proudhon n'a jamais été quelqu'un qui était pour la coucherie généralisée, pour les partous, pour l'échangisme, pour le fait de tripoter. Qui ça? Proudhon. Oui, bien sûr. Mais ils sont tous misogynes. Qui ne l'est pas, hélas, à cette époque-là. Donc je reste... Je vais utiliser deux gros mots, mais socialiste libertaire, je le reste. Et hédoniste, je le pense toujours aussi. C'est-à-dire que la part du plaisir est essentielle dans la détermination d'une éthique. Simplement, entendons-nous sur l'éthique, sur le plaisir, pardon, sur la nature du plaisir. Le plaisir, je l'ai toujours dit. Il y a une phrase de Chamfort qui dit « jouir et faire jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne ». Bueno, esta parte también es muy interesante. Ella les pregunta a los dos, ¿no? Sobre qué piensan de la república, del concepto de república, ¿no? Si les parece que la república es un concepto todavía actual, que es respetado por la gente, etcétera, ¿no? Porque claro, como Francia es una república por antonomasia, pues la pregunta va por ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, Michel Onfray dice que, bueno, que la república era un concepto que es un contrato social. Él digamos, va hasta los romanos, ¿no? Hasta la famosa República Romana, que es la primera vez que se intenta hacer una república, digamos, como tal, o por lo menos que queda constancia de que se hace una república como tal, digamos, quizás en el mundo occidental al menos, o en el mundo conocido en aquel entonces.
Bueno, esa parte no la digo flojito porque no sé si había un intento de república primero en Grecia, quizás, pero bueno, no lo sé. Yo creo que Grecia inventó más bien la democracia, no la república. Entonces, de alguna forma, como comentaba, teniendo en cuenta que mi teoría sea la justa, la primera república que se conoce creo que es la República Romana, ¿no? Entonces es un pacto, van a las raíces de la palabra, se ve que res publica o algo así, es un contrato, digamos, social entre el público, el pueblo, y digamos, pues los que regen, ¿no? O rigen, o los designios del pueblo, ¿no? De alguna forma, entre la élite y el pueblo es un pacto, digamos, en el cual pues de alguna forma pactan que uno sirve al otro y el otro sirve al otro, y de alguna forma en una especie de contrato social pues se monta pues eso, que si la policía, que si tal, que si un ejército, pero todo al servicio se supone del pueblo, ¿no? Para que el pueblo esté protegido por la ley, protegido por un ejército, por la policía, mediante contratos sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, y el Michel Onfray, pues, de alguna forma, pues dice que no, que eso se ha roto, ese pacto se ha roto o se está rompiendo. La gente ya no cree en el contrato este social porque ven que hay demasiadas injusticias, demasiadas corrupciones, demasiadas corruptelas y que estamos en un momento pues, más bien de decadencia, ¿no? De este contrato en todo caso, y que él cree que esta es la culpa de que cada vez las revueltas sean más violentas, etcétera, y pone como ejemplo otra vez lo de los chalecos amarillos y todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Zemmour contesta otra vez RQR que es más bien la ideología, esta famosa posmoderna, la que se está cargando el contrato de la República, porque él está de acuerdo en el análisis, digamos, de que la República se está rompiendo o el contrato social se está rompiendo, pero no está de acuerdo en el por qué se está rompiendo, ¿no? Él dice que todo ese posmodernismo es el que trae todas esas desgracias, ¿no? El que ha hecho que la gente pues deje de creer en los conceptos tradicionales. Por lo tanto, al dejar de creer en los conceptos tradicionales, pues tampoco se cree en la jerarquía ni en que pueda haber, digamos, un mando, de alguna forma, pues un contrato social en el cual pues haya una dirección jerárquica muy clara, ¿no? Y ahí se enzarzan un poquito en todo esto. Zemmour acusa directamente a Michel Onfray, de hecho, de ser uno de los responsables de que ocurra todo esto, ¿no? Porque dice, bueno, tú ahora porque te has vuelto maduro, eres un tío posmoderno desengañado y ahora pues te has dado cuenta que es por culpa de tu generación y de tus ideas, de tu generación, pues estamos en una decadencia en Europa, en Francia, etcétera, ¿no? Y Michel Onfray, pues no, reacciona ahí violentamente, diciendo, bueno, violentamente, verbalmente, quiero decir, de forma no violenta, sino fuerte, ¿no? De alguna forma reacciona potentemente, diciendo, indignado, diciendo que no tiene ningún tipo de culpa y que él no se siente responsable de esto, que además de él nunca había sido incluso un posmoderno al uso, digamos, ¿no? Una especie de anarquista, pero de los malentendidos, que lo destrozan todo, venga a fumar petas y a follar todo lo que se pueda y que la vida son 2 días, sino que es un tipo, según él y según lo que dice, es un tipo que nunca pensó esto, que él siempre ha estado a favor de digamos, de un posmodernismo, no, de una libertad, es libertario, pero no un liberal libertario, como dice él, ¿no? Sino un libertario a secas y que siempre ha pensado pues en una libertad, digamos, controlada y de forma epicúrea, o sea, es decir, en un ocio, en un hedonismo, pero controlado por la sabiduría o por el sentido común, ¿no? Y bueno, Zemmour pues se ríe un poco de él, le hace cuatro chanzas, ¿no? Le lanza cuatro digamos, pullas, diciendo que, bueno, que sí, que esto lo dices ahora, pero que no me lo creo. Aunque tú también tuviste un momento en la juventud de posmoderno total y punto. El otro dice que no, y ahí se enzarzan, digamos, en un sí, no, no sí, y el Michel Onfray le pone mi ejemplo de que no, que lea sus escritos y sus libros de cuando era joven para y que comprobará que no es así, ¿no? Y Zemmour de alguna forma pues sigue insistiendo en que él también era parte de todo el problema este, ¿no? Y, en fin, bueno, es un poco divertido ese rifirrafe y al final no llegan a ninguna conclusión, digamos, muy clara, pero sí que llegan a la conclusión de que, bueno, de que sí que es verdad de que el contrato social, digamos, de la democracia en general y de la República Francesa en particular, pues sí que se está rompiendo de alguna forma, ¿no?
porque sí, porque digamos está claro que hoy en día los jóvenes han dejado de creer un poco en esto, ¿no? En el liberalismo, en la democracia, en el capitalismo, en la sociedad de consumo, y que buena parte de la culpa pues la tiene un poco toda esta confusión, digamos, intelectual de alguna forma, ¿no? Se podría decir, o filosófica, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Vamos a la última parte, que es muy divertida también y tiene bastante enjundia y bastante divertida también y bastante, digamos, bueno, ya lo veréis que hay un análisis ahí muy bueno. Hay un colofón bastante bueno entre Onfray y Zemmour. Al final hay un encuentro casi amoroso, ¿no? Hago un poco de spoiler, pero bueno, ya veréis con matices. Venga, hasta ahora. Est-ce que pour vous, Michel Onfray, c'est un Zemmour de gauche? Je sais pas sur les. Bon, je suis très flatté qu'on me compare à Michel Onfray. Je dirais que Oui, ça a été dit, ça a été dit, ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'on a souvent des diagnostics communs. Oui. En plus, on a des lectures communes. Donc, et puis surtout, non, je vais vous dire, ce que j'aime dans Michel Onfray, c'est que pour un homme de gauche, il n'est pas sectaire. Et en fait, c'est rarissime. Vous voyez, on discute loyalement, sans se détester, sans qu'au bout de 3 minutes, il me traite de fasciste, sans qu'il me menace de boycott. Vous voyez, ça, c'est la gauche Michel Onfray que j'aime. Maintenant, on a déjà eu cette conversation tous les deux. Je pense qu'il appartient à la gauche qui perd toujours. Il le sait, c'est-à-dire que cette gauche qu'il défend valeureusement, libertaire, proudhonienne, décentralisée, girondine, etc., elle est condamnée à terminer sous la guillotine ou sous les... Donc il perdra toujours, parce que c'est la gauche jacobine, totalitaire, qui gagne toujours. C'est ça son problème, c'est qu'il se veut à gauche, mais c'est toujours la gauche qui le tuera. Et c'est toute l'histoire de sa gauche à lui. Dernier mot. Je suis obligé Est-ce de que lui vous donner êtes, raison. bien sûr, est-ce que vous êtes un Zemmour de gauche? Non, sur Zemmour de gauche. Mais sur cette idée que Eric a raison de dire que quand on refuse les armes de la violence, on perd devant ceux qui acceptent la violence. Pourquoi est-ce que Proudhon a perdu? Parce qu'il n'a pas bourré les urnes. Pourquoi est-ce que Marx a gagné dans les internationales? Parce qu'il bourrait les urnes, parce qu'il mentait, parce qu'il a fait une fausse réputation à Bakounine en disant qu'il était un agent du tsar, parce qu'il a dit des pique-pentes sur les proudhoniens ou sur les fouriéristes en disant que c'était des socialistes utopiques, etc. Donc Eric a raison, si on porte les couleurs camusiennes, je dirais, c'est-à-dire de l'honneur, de la dignité, du fait qu'on ne doit pas mentir, se compromettre, etc., il est bien évident que les rouleaux compresseurs qui n'ont aucune morale vont nous détruire. Je dis simplement que gagner, c'est pas forcément avoir le pouvoir. Si gagner, c'est porter l'honneur quand il n'y a plus d'honneur, la dignité quand il n'y a plus de dignité, la grandeur quand il n'y a plus de grandeur, bah finalement, il suffit d'un individu, ça suffit, ça s'appelle le général de Gaulle, que je défends aussi depuis le début. Oui, mais vous savez, le général de Gaulle, il était ni proudhonien, ni girondin. Eh bien, détrompez-vous. Ah, bah alors là c'est vous qui vous trompez. Ah, alors oui, là, mais là, parce que alors là, le général de Gaulle, vraiment, s'il y a quelqu'un qui était... L'association Capital Travail. Mais c'est pas proudhonien, ça. Mais tiens, vous rigolez, c'est lui-même qui l'étudie. Dans ce cas-là, tout le socialisme français du 19e a dit la même chose. Le général de Gaulle le dit lui-même. Je suis en train de travailler sur ce sujet. Mon cher Michel Onfray, en l'occurrence, c'est le catholicisme social. Mais bien sûr qu'aussi. Mais il maîtrise le vocabulaire de la langue française, de Gaulle, et quand il s'exprime... C'est le catholicisme social. C'est Albert Deman. Laissez-moi venir. Il dit juste à un moment donné qu'il se réfère à l'association du capital travail et que c'est une idée qu'on trouve en 1840, en 1830, en 1848. Il ne dit pas 1870 et 71 parce qu'il ne veut pas effectivement arraisonner la commune pour son propre cas. Mais sa grand-mère était proudhonienne et il y a dans le Proudhon... Eh oui, non mais vous n'y pouvez rien. Elle était catholique sociale, vous avez raison, et proudhonienne, mais ça ne s'exclut pas. Ça ne s'exclut pas. Vous voulez. Mais moi j'ai... vous voyez, c'est pas athée là. Ça a été catholique social. Oui, mais c'est pas parce que c'est le catholicisme social. Mais l'amener, c'est pas exactement la même chose que Bossuet. Et je défends l'amener, mais je ne défends pas Bossuet. C'est pas mais vous avez tort, c'est pas la même époque, c'est tout. Oui, bon, d'accord. Là-dessus, vous avez raison, mais ça n'est pas suffisant sur le. Il y a 2 siècles d'écart, c'est beaucoup. Il y avait des Bossuet au 19e siècle. C'est-à-dire, il y avait des cathos. Oui, mais ils étaient décalés, il y avait eu la Révolution. Mais non, on ne peut pas dire ça. Je dis simplement qu'il y avait chez le général de Gaulle une dimension sociale qui a fait d'ailleurs que. Est-ce qu'on a dit le contraire? Mais c'est le catholicisme social. Et Giscard et Pompidou le virent en 1969 avec le référendum que vous savez. Ça se fait sur cette question-là. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on se dit, j'ai peut-être pas gagné le pouvoir, mais j'ai gagné la possibilité de me regarder. Ce que je voulais vous dire, je ne parlais pas du catholicisme social. Que d'avoir été. Ce que je voulais vous dire, c'est que De Gaulle
ce n'est pas un gentil qui tend l'autre joue. C'est un cynique, c'est un machiavélien. Alors, et on va c'est faire un une type émission qui a spéciale une sur religion le du général de pouvoir, Gaulle avec et ça vous, n'a rien sera- à voir avec la ça sera gauche intéressant. de Michel En tout cas, Onfray. au milieu de vous deux, il y a quand même le général de Gaulle. On fera une émission spéciale avec vous Qui nous sur le réunit et général qui de nous Gaulle. sépare. Qui vous réunit et qui vous C'est ce que j'ai sépare. dit. Voilà, merci à vous deux, merci Michel Onfray, merci à toute la régie, et merci à Marianne Murat, Margot Sanzano, Jacques Sanchez. Tout de suite, le journal de Clotilde Gagnon. Intempéries dans le sud-est de la France. 3 personnes sont décédées selon les informations du ministère de l'Intérieur. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place. On voit ça tout de suite. Très belle soirée sur CNews. Bueno, absolutamente delicioso, ¿no? El último tramo. Muy divertido cuando realmente la presentadora le dice que si Zemmour es un... O sea, si Michel Onfray piensa o sea, si Eric Zemmour piensa que Michel Onfray es un Zemmour de izquierda, ¿no? Y de alguna forma, pues hay una cosa muy divertida. Ahí Eric Zemmour hace un análisis brillantísimo, que hasta el mismísimo Michel Onfray mira que es un tiquismiquis, que le cuesta mucho aceptar que el otro, que su adversario, digamos, intelectual, en un debate haga un análisis más brillante que uno propio suyo, pero es un tío bastante egocéntrico en ese aspecto. Y ahí Michel Onfray, pues la verdad es que le hace el Eric Zemmour, perdón, le hace un análisis muy bueno, además del mismo, ¿no? Y le viene a decir a Michel Onfray que de alguna forma es de la izquierda perdedora, ¿no? Es de la izquierda, de una izquierda que siempre perdió, ¿no? Que acabó siempre en la guillotina, ¿no? Que lo acaban siempre matando, ¿no? Los jacobinos siempre acaban ganando en la izquierda, es decir, la parte violenta de la izquierda, la parte, digamos, centralista, la parte que quiere, al final, que monta siempre gobiernos totalitarios y violentos y represivos, siempre acaba ganando esa izquierda, pues, preuderiana, ¿no? De Proudhon, del famoso Proudhon que él tanto adora, el Michel Onfray, esa izquierda girondina, ¿no? Que es lo contrario del jacobino, son un poco los adversarios, los que querían una izquierda descentralizada. Sería un poco esa izquierda que pretende ser también aquí en Cataluña quizás ERC, y de una izquierda que digamos de alguna forma en su filosofía quiere, le gusta, no le gustan los estados demasiado centralizados, demasiado potentes, demasiado grandes, ¿no? Y aboga más por pues una Europa de regiones, un mundo gobernado por regiones, ¿no? De alguna forma, o que cada región tenga su autonomía y luego, pues de alguna forma, entre pueblos haya esa solidaridad y tal y cual, ¿no? Y un poco defiende un poco esa idea de izquierda, digamos, descentralizadora, de una izquierda anarquista, pero que va mucho más allá de lo de ERC. Lo he puesto como ejemplo porque podría ser de alguna forma al defender, teniendo en cuenta que fuera de izquierda, que lo dudo mucho, que es un movimiento más bien que yo creo que ha estado a ver, la palabra canibalizado por la extrema derecha catalana, fascista y de alguna forma racista, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tengan su autonomía y que sean de izquierdas, pues se podrían parecer a esta izquierda que él describe, ¿no? Total, que le dice a Michel Onfray que esto, ¿no? Que él es de los perdedores porque no es violento, porque es un tipo que quiere una izquierda pacífica, descentralizada, que aboga por digamos, pues esa especie de izquierda que realmente cree las personas, cree en el pueblo pequeño, cree que se le puede educar, cree que se le puede, digamos, formar, cree que se puede hacer una sociedad justa de verdad, donde haya una especie de justicia social natural, de la sabiduría del payés, digamos, ¿no? De la sabiduría del hombre de la tierra, ¿no? Entonces, de alguna forma, del labrador, por decirlo de alguna forma, ¿no? La sabiduría del labrador. Bien, pues eso es un poco la historia entre ellos dos, ¿no? Y Michel Onfray no le queda más remedio que aplaudir ese análisis, ¿no? Y decirle que tiene razón, que es verdad, que al final los jacobinos de alguna forma siempre han ganado en la izquierda, siempre gana el lado violento. Una vez más, si quiero hacer una especie de paralelismo, quiero trazar un paralelismo con Cataluña, pues también sería verdad, porque todo empezó como un movimiento pacífico, los CDR y tal, y ahora se está cada vez es más radical y más violento, ¿no? Y menos mal que pararon a los que querían poner bombas no sé dónde, ¿no? Por lo cual sí que es verdad que al final, pero yo creo que en todos los movimientos, la extrema derecha también, ¿no? En su día el nazismo, el fascismo, franquismo, todo eso fueron también ismos, ¿no? Violentos de una parte de derecha que yo creo que la derecha católica normal, nacional católica, burguesa normal, no es violenta por naturaleza, ¿no? En principio ni represiva, ¿no? En principio son gente que simplemente quiere que siga el orden social como siempre, ¿no? Son herederos de la nobleza de alguna forma y son gente que quisiera pues un sistema
donde se perpetúe, digamos, pues siempre el orden social, ¿no? Pero sin necesariamente aplicar violencia ni nada, ¿no? Lo que pasa es que luego, en todo esto, cuando se lía tanto los más radicales de la iglesia con los más radicales de la política, pues se lía siempre también, al final siempre acaban ganando facciones extremistas también en la derecha. Yo sé que yo creo que el discurso que le ha soltado Éric Zemmour a Michel Onfray es válido para los dos. Luego se lían con la figura del general de Gaulle. Bueno, se ponen de acuerdo en esto. Michel Onfray de alguna forma aplaude la reflexión de Éric Zemmour, y luego se lían con la figura de Gaulle, ¿no? Porque ambos admiran la figura de Gaulle, pero claro, el Éric Zemmour siempre con la ideología de derecha, ¿no? y católica, diciendo que De Gaulle era un gran católico y que lo que le hacía que pensara en el pueblo y tal. Incluso hablan de la madre de De Gaulle y se pelean a ver si la madre de De Gaulle era prudoniana o si era solamente católica, una buena católica, el catolicismo bien entendido, ¿no? Que podría ser un poco de los jesuitas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese catolicismo que busca realmente la mejora del pobre y que busca ayudar al pobre, ¿no? Al contrario de lo que podría ser una rama más tipo Opus, para que nos entendamos, Opus Dei. Y entonces, de alguna forma, pues ahí se lían, porque no. Michel Onfray sigue insistiendo que De Gaulle sí tenía algo, digamos, de bueno, de mirar por la gente y tal y cual, era por su formación prudoniana, de alguna forma, ¿no? Una filosofía, digamos, que no era jacobina del todo. Y el Zemmour dice que él tenía una formación totalmente católica y que su madre era católica y que le venía más bien de un cierto jesuitismo, digamos, ¿no? En todo caso. Y entonces, bueno, ahí es un poco el lío que tienen ahí un poco y tal, ¿no? Que es muy divertido también. Al final, bueno, acaban riéndose los dos y tal, ¿no? Ya le digo, conclusión, que a mí me encantaría poder ver un debate de esa altura intelectual, y eso es solamente un pisco labis, quiero decir, era nada, un tapeo. Ha sido realmente como si fuera un sparring, o sea, ha sido un combate de boxeo muy, 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 muy light, ¿vale? Un debate de esta altura intelectual, pues aquí en España, en la tele, sería brutal, ¿no? O sea, realmente, ojalá se pueda ver algún día algo así, ¿no? Y bueno, esto pues es un poco, nos tenemos que merecer de alguna forma a la gente, ¿no? Tenemos que exigir o de alguna forma hacerles ver a esta gente, ¿no? A los medios de comunicación y tal, que somos gente adulta, que tenemos ganas de cosas serias y no solamente de gran hermano y chorradas por el estilo, ¿no? Uno tiene la tele que se merece de alguna forma, ¿no? El pueblo pues tiene que de alguna forma hacer ver que está cultivado y preparado para poder recibir ese tipo de alimentos, ¿no? Esperemos que así sea. Bien, pues nada, lo dicho. Bueno, sin más, vamos a concluir aquí. Les despido a todos. Una vez más, pues esto, invitándoles a todos los que veo que me visualizáis y veo que hay mucha gente que está ahí, pues hombre, ya que estáis, meteros ahí, suscribiros, y así a ver si poco a poco puedo cumplir ese objetivo un poco ahí, no sé si quimérico, utópico o qué, pero bueno, espero conseguirlo, la verdad, de 1000 abonados, ¿no? El famoso límite este que pone YouTube, pues ya se pueden imaginar que por el tipo de canal que tengo no es bien para empezar a facturar o lo que sea, porque ese límite que ponen ellos según para empezar a monetizar eso, tal y cual, porque aunque monetice nunca me ganaré un sueldo con el canal de YouTube probablemente, pero bueno, es realmente por el reto, ya que me han puesto el reto de que hay que llegar a 1000, pues yo quiero llegar a 1000. Así que venga, que nos falta mucho todavía, pero poco a poco igual lo conseguimos. Y nada, y sin más, pues eso, saludarles a todos y un abrazo y hasta el próximo audio vídeo. Venga, chao, chao.